Bueno, y hoy vamos a compartir bajo el título Tu experiencia no juzga la verdad. Bueno, me he basado en algo que escuché, que dije, rayos, señorita, es verdad. Entonces, tu experiencia ni mi experiencia, nuestras experiencias individuales no juzgan la verdad, porque hay cosas que seguirán siendo verdad a pesar de nuestras vivencias, a pesar de nuestras aventuras en la vida y del daño o de cualquier cosa buena que podamos haber vivido. Eso no determinará qué es verdad y qué es mentira. Pues simplemente muchas veces nuestras experiencias son circunstancias que atravesamos y en otras ocasiones nuestras experiencias se alinean a la verdad. Dice la palabra que Jesús es la verdad. Y a pesar de que nosotros lo que sabemos o lo que empezamos a conocer el del mundo cuando nacemos es basado en lo que vivimos, en lo que logramos ver. Quién es Dios no depende de eso, de lo que tú y yo vivimos. Dios era antes de nosotros. Podemos conocerle, pueden ser las experiencias un instrumento para acercarnos a Él, pero la experiencia no lo determina, ni lo define, ni determina el rumbo de nuestras vidas. Juan 17:17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hablando Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es cierto que vivimos cosas que no están alineadas a la palabra de Dios. Y eso no invalida la palabra. Nosotros trasigamos por el mundo y tenemos eventos adversos y a veces a raíz de esas circunstancias que vivimos, a raíz de esos momentos difíciles, consideramos muchas veces incluso que Dios nos ha abandonado. Consideramos a veces incluso que Dios no está en nuestras vidas. Consideramos muchas veces que Dios no es real, que se fue, que no existió, que fue un cuento que nos inventamos. Pero lo que nosotros vivimos no determina quién es Dios. Así que expresiones que utilizamos a veces a diario, como para mí no es así, yo no lo siento de esa manera. A mí mi experiencia me dice otra cosa. Deben colocarse en perspectiva y alinearse a la palabra, porque Dios es un Dios verdadero y no es un Dios que cambia, cambiante, no es un Dios que se arrepiente, Él es veraz. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, que Dios no es hijo de hombre para que miente ni para que se arrepienta. Entonces, por lo tanto, Dios no cambia por lo que yo viva, Dios no cambia por lo que yo experimenté, Dios no cambia por culpa de la persona que me traicionó, ni por la amiga que me dejó, ni por el jefe que me maltrató, ni por la enfermedad que lastimosamente atravesé o estoy atravesando, ni por los hechos que cometieron sobre algún familiar. Conozco personas que dejaron de considerar que Dios era real porque un familiar falleció, porque un familiar murió, bien sea por una muerte, por una enfermedad terminal o por un acto de violencia, y consideran que el hecho que eso que haya ocurrido significa que Dios no existe y que Dios no es real, ¿ya? Pero la experiencia, aunque pueda ser real, no siempre interpreta la verdad correctamente. Entonces nosotros no podemos juzgar a quién es Dios, cómo nos relacionamos con Él y la verdad basados en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos muchas veces están parcializados y no son un juez confiable de la verdad. Y eso no es nada más para las emociones como el afecto, la rabia, sino también se relaciona con nuestra espiritualidad o con lo que percibimos como espiritual. Eh, Muchas veces queremos decir que Dios está en un lugar porque sentimos una corrientica de nuestro cuerpo, o, o decimos, no, Dios no está aquí porque se me erizó la piel y eso significa ya que hay algo malo en este lugar. Este, o nos dijeron algo y decimos en nuestro corazón, uy, siento paz en mi corazón, esto que me acaban de decir es de Dios. Nuestras emociones no juzgan apropiadamente la verdad. Dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá? Entonces no podemos decir, no, me está dirigiendo el corazón. Cada cosa que experimentamos, cada cosa que vivimos, deben ser sometidas a la palabra. Deben ser contrastadas con lo que dicen las escrituras. Deben ser llevadas ser confrontadas con lo que está establecido en la palabra. Porque nosotros andamos por fe, no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por lo que vemos. Creemos y la verdad descrita en las escrituras es nuestra carta de ruta para navegar. Sin embargo, nosotros nos permitimos muchas veces que nuestros sentimientos nos ayuden a tomar decisiones, estén por encima muchas veces de lo que dice la palabra. No, pero es que yo lo siento así, yo lo siento así, yo siento, ya, y la palabra te está diciendo una cosa completamente diferente. Ya, entonces, no, no, yo siento que debo ir a tal lugar y la palabra te puede estar diciendo, no, a ese lugar no es conveniente que tú vayas, ¿sí? No es conveniente que realices tal actividad de acuerdo a la palabra y tú sientes muchas ganas de hacer esa actividad. Porque es que contrario a lo que nosotros esperamos, ya hemos hablado en otras ocasiones,
Muchas veces los caminos que nos conducen a la perdición, que nos conducen al mal, que nos conducen a hacer cosas inapropiadas, que nos conducen a la mala toma de decisiones, a veces no siempre son tortuosos, no siempre son difíciles, no siempre son desagradables. A veces huelen a chocolate, a miel, saben a carne asada o a salmón, a las finas hierbas. Los caminos que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones no siempre se ven difíciles. Por ende, a veces los caminos difíciles los consideramos como caminos a veces donde no hay cosas buenas. Pero ni todo camino que parece agradable es necesariamente bueno, ni todo camino que parece difícil es necesariamente malo. Y es ahí donde nosotros necesitamos contrastar lo que la palabra nos está diciendo frente a los momentos, frente a los tiempos. Por eso es que podemos entonces nosotros en determinado momento poder expresarnos como el salmista y decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque es que yo no tomo las decisiones por lo que están viendo mis ojos. Yo tomo las decisiones porque yo tengo fe, yo tomo las decisiones porque la palabra me dirige y porque mis pasos no se mueven por mis sentimientos ni por lo que yo esté sintiendo hoy, porque si fuera solo por lo que siento hoy, quizás estaría lejos de Dios. Entonces yo dejo que me dirija el corazón, son expresiones que no deberían estar en la boca del creyente, porque yo debo tener en mi corazón la certeza de que yo debo ser dirigida por el Espíritu Santo y debo ser dirigida por Dios, no por cómo se sintió cuando me miró, ni cuando me agarraron la mano por primera vez, ni cómo sentí cuando entré a un lugar. Si bien los órganos de los sentidos pueden apoyar el discernimiento, muchas veces los órganos de los sentidos distorsionan la realidad que nos rodea. Entonces, es necesario que nos pongamos los anteojos, pero los anteojos realmente espirituales. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos, lo que nosotros experimentamos, debe ser sometido a la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice que debemos examinar todo y debemos retener lo bueno. Y ese examinar todo no es nada más examinar lo que pasa por fuera, sino también lo que consideramos nosotros espiritual. Incluso estamos recibiendo esta palabra y es necesario que ustedes la examinen y digan, oye, ¿esto está acorde a las escrituras o no está acorde a las escrituras? Porque nosotros no debemos tener una relación con Dios basada en lo que otros nos digan, sino que nosotros necesitamos nuestra propia relación con Dios. Y debemos examinar todo, retener lo bueno y desechar lo que no es bueno. Y muchas veces, incluso a nivel espiritual, nosotros quienes estamos en posición de expresarle lo que consideramos o sentimos que Dios nos está regalando para compartir, puede estar permeado por nuestra humanidad, por nuestros errores y por nuestras propias vivencias, y eso podría secar la palabra que estamos compartiendo. Por lo tanto, es nuestro deber como creyentes, cuando estamos recibiendo la palabra, estar atentos y examinar lo que nos están diciendo para poder quedarnos con lo bueno y no permitir que lo malo nos haga pensar que Dios no es un Dios real o que la vida de quienes están en autoridad, entre comillas, frente a nosotros, nos afecte nuestra percepción de Dios, porque Dios no es nuestro líder, Dios no es la persona que está en autoridad, Dios es Dios. Y las personas son seres humanos llenos de defectos y de imperfecciones, que dice la palabra, que alcanzarán y se perfeccionarán en la medida que nosotros podamos relacionarnos con Dios, ¿verdad? En la medida que nos acerquemos a Él, en la medida que, como hablamos la semana pasada, logramos tener intimidad con Él, nos podamos hacer uno en Él.
y seamos transformados en Él. Mientras tanto, estamos en un cuerpo corruptible, tenemos una carne que a veces se levanta y que puede distorsionar todas las cosas. Por lo tanto, debo examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, lo que yo vivo y me parece como verdad, debo entonces decir, oye, ¿qué dice la palabra de esto? ¿Es cierto? Llegué, sentí que los pelitos se me pararon, el lugar se ve oscuro. ¿Le falta un bombillo o hay algo que está mal espiritualmente? ¿Debo juzgar por mi primera impresión o debo ir a la presencia de Dios para que Dios aclare mi mente y me muestre? Dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Y dice la misma escritura, muchos dirán, Señor, Señor, y Dios dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Y fueron personas o serán personas que se convencieron a sí mismos de que estaban bien, pero vivían una vida emocional. Te voy a un lugar y si veo que la gente tiembla o está llorando, entonces es porque ahí está Dios y no necesariamente. Entonces, lo que yo vivo desde lo natural y desde lo espiritual, debo someterlo a las escrituras para poder determinar si escrituralmente mi interpretación a través de mis sentidos está siendo correcta o no. Por eso el Señor nos dejó también en la palabra que nuestros pensamientos deben ser sujetos a la obediencia. Y la obediencia no se da, no es más que poner por obra la palabra. Y al poner por obra la palabra y yo tomar mis pensamientos y alinearlos a la palabra, entonces yo estoy siendo una persona que estoy llevando a un nivel distinto mi relación con Dios. Entonces, en la Biblia están descritas personas que confundieron su experiencia con la verdad. O sea, la verdad va más allá de las experiencias. Y uno de esos personajes que está descrito fue Tomás. Tomás, discípulo de Jesús, convivió con él, sabía de la palabra de la promesa que él había dado, que había dicho que ciertamente resucitaría el tercer día. Y Tomás puso por encima su experiencia a la verdad. ¿Ya? Condicionó la verdad a su experiencia. Tomás dijo para sí mismo, está escrito ahí en Juan 20:25, creyere cuando metiere mis dedos en la herida. Yo voy a creer cuando lo vea, cuando meta la mano en el costado, cuando lo toque, cuando lo siente en mi cuerpo. Entonces ahí creeré. Por eso es que la misma palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque es que nuestra experiencia, nuestra vivencia no determinaba en el caso de Tomás, de que Jesús no había resucitado, o sea, creyera o no creyera Tomás de que Jesús había resucitado, Jesús ciertamente ya había resucitado. Lo que viviera o no Tomás no iba a validar el hecho de que ya él había resucitado. Entonces, muchas veces nosotros anteponemos lo que estamos experimentando a la verdad de Dios. Entonces, por eso cuando los discípulos van a Tomás y le dicen, ahí en el verso 25, se les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y sale Tomás, él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y meter el dedo en los clavos,
y me tiene su mano en el costado, yo no voy a creer. Pero Jesús ya había resucitado, no era suficiente. O sea, ¿qué necesidad tenían los otros discípulos de mentirle a Tomás? Ninguno. ¿Para qué le echarían un cuento? ¿Para qué lo iban a ilusionar? ¿Verdad? Otra escena donde la experiencia opacó la realidad fue la escena de la tormenta, cuando los discípulos estaban en la tormenta, en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 38. Jesús estaba ahí y aún así ellos sentían que perecían. Jesús estaba a su lado, dice la palabra, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Y llevas en tu barca a el Hijo de Dios, ¿por qué se va a hundir esa barca? ¿Por qué llevas en tu barca al Todopoderoso? ¿Por qué se va a hundir tu barca? Era una realidad, Jesús estaba allí. Es más, estaba plácidamente dormido. No porque no había percepción del riesgo, sino porque es, eso no iba a pasar a mayores, porque él estaba ahí. Su sola presencia cambiaba el rumbo de la historia a pesar de la tormenta. O sea que la tormenta no cambia el hecho de que Dios está a tu lado. Y entonces, ¿por qué en medio de la tormenta a veces dices, Dios no está conmigo? Tu experiencia no puede determinar la verdad de que Él decidió amarte, de que Él decidió bendecirte, de que los que tiene Él para ti son cosas buenas, de que Él desea cosas buenas para ti. Pero cualquier cosa altera la realidad de Dios para nosotros, basado en nuestras experiencias. Entonces vamos en la calle, caminamos, de repente nos sentimos solos, vemos a alguien y el temor se apodera de nosotros y empezamos a sentir que nos van a hacer cosas. Y ciertamente nosotros tenemos que ser prudentes en muchos aspectos dadas las circunstancias. Pero ¿acaso Dios no ha prometido que va contigo y que si estás en ese lugar y estás en la circunstancia, no fue una circunstancia buscada, sino que es una circunstancia accidental? ¿Acaso Él no ha prometido protegerte? ¿Acaso Él no ha prometido acompañarte? Entonces, ¿por qué permites que que el temor se apodere de ti? ¿Acaso no voy contigo? Dice el Señor. Voy yo a tu lado. Yo estoy ahí, tal cual como estuve en la barca con los discípulos y ellos se desesperaron, se angustiaron, porque parecía que no había chance de ser salvados. Por eso el Señor les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no tenéis fe? En el camino de Maús pasa algo similar. En Lucas 24-21, ellos estaban hablando de la muerte de Jesús, iban transitando por el camino
y se decían a sí mismos, dice el verso 21 de Lucas 24, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Básicamente lo que estaban diciendo esas personas que iban caminando ahí en Emaús era, hey, Jesús, nosotros esperábamos que Jesús iba a ser el Mesías, el que nos iba a salvar, porque tenían una visión distinta de la salvación, tenían una visión distinta de la promesa de Dios, no del hombre que iba a venir a morir para morir por nuestros pecados, para llevar el peso de la carga de nuestros pecados sobre él, sino que ellos esperaban en Jesús una persona distinta, de autoridad violenta, que literalmente en su humanidad fuera indestructible, que los iba a redimir. Pero la redención que hizo Cristo fuera distinta, la verdad era diferente. Y ellos están hablando ya decepcionados. Nosotros creíamos que él sí era. Y ahora lo mataron. Básicamente estaban como el Chapulín Colorado. ¿Y quién podrá defendernos? Dicen, además de esto, hoy es el tercer día que se murió. O sea, no puedo creer, se murió, ya van 3 días, se murió. ¿Cambiaba eso la verdad? ¿Cambiaba eso el plan de Dios, el propósito de Dios? Lo cambió, lo transformó. Era la experiencia de ellos, lo que ellos pensaban, lo que estaba en su mente, lo que estaban experimentando a título personal, pero en el proceso la historia seguía escribiéndose. Estaba resucitando Jesús, estaban viéndolo sus discípulos, estaba cumpliéndose el plan y el propósito de Dios, mientras la experiencia de los otros parecía que no es algo completamente contrario. Entonces, lo que tú no entiendes en tu experiencia no cancela la verdad del propósito de Dios para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Porque es que no se trata de lo que tú entiendes, se trata de lo que Dios ya dijo, lo que Dios estableció, su plan. Y su plan es más grande que lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Entonces, la verdad no depende de lo que tú hayas vivido para que siga siendo verdad. Y en mi crisis de fe, en mis momentos más difíciles, como muchísimas otras personas, yo sentí en algún momento, sentí en algún momento que como que, y me engañaron, o sea, he vivido toda mi vida engañada como si todo lo que sabía o todo lo que había incluso dicho yo misma de Dios no fuera cierto, porque mi circunstancia me hacía sentir como que, hey, pero si Dios es real a ti, ¿por qué te pasan estas cosas, loco? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces debe ser que Dios no es real. Parece una conclusión como natural, pero no es la conclusión correcta, porque lo que es Dios no depende de lo que tú estás viviendo. Antes lo que tú estás viviendo puede ser un instrumento para Dios bendecirte más adelante, o puede ser un instrumento para transformar tus circunstancias, puede ser un mecanismo en el cual tú te vas a ser fortalecido y vas a crecer, más no el hecho de que Dios no está. O sea, cuando está la tormenta y está Dios, el propósito y el plan no cambian. Y es necesario que nosotros entendamos eso, porque vivimos por fe, no por visto. Y por último, la verdad no necesita tu aprobación para seguir siendo verdad. ¿Se ha sentido usted frustrado cuando está hablando con la verdad y no le creen? Si esa es la verdad, esté tranquilo, porque la verdad no necesita la aprobación de nadie. Para ser verdad, la verdad permanece. La verdad es tan poderosa en todos los aspectos de la vida
No solo porque Jesús es la verdad, sino porque la verdad en sí misma es transformadora. La verdad confronta y la verdad nos hace ver cosas que estaban ocultas. Dice Juan capítulo 8, versos 31, 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis seguidores y conoceréis la verdad, y esa verdad traerá libertad a tu vida. Dice otro texto: yo soy el camino, Jesús hablando de sí mismo, la verdad y la vida. Entonces, es necesario que entendamos que la verdad no cambia por lo que tú y yo sintamos. Que yo sienta que Dios no está en un momento de mi vida no significa que Dios no está, significa que eso es lo que yo siento. Dice la palabra que no, no seremos probados o sometidos a circunstancias más de lo que nosotros podamos resistir. Es que si estamos viviendo algo duro, feo, difícil, es porque tú puedes, porque a ti no te va a quedar grande, es porque tienes la capacidad, aunque tú estés sintiendo hoy que no tienes fuerzas, que el mundo te está empujando, que estás arrastrándote literalmente, que las energías ya no están. Eso no cambia el hecho de que tú puedes resistirlo. Eso no cambia el hecho de que Él se fortalece en tu debilidad, de que en Jesús diga el débil, fuerte soy, porque Él hace la diferencia cuando Él está en nuestras vidas. Y ya depende de nosotros. Si nosotros escuchamos nuestras emociones, nuestros sentires, o vamos con esas emociones y sentires a la palabra y los contrastamos. Porque muchas veces nosotros sentimos cosas y para estar seguros que son de Dios, entonces voy a la palabra y digo, no, sí. Si la palabra respalda esto que estoy sintiendo, yo por ahí no voy a caminar, yo, ¿sí? Ese permanecer en Él, poner por obra su palabra, permanecer en la palabra significa ponerla por obra, es lo que nos ayuda a conocerlo, a ser realmente discípulos, a tener la revelación de la verdad, a ser verdaderamente dirigidos por Él. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias porque eres real, Señor. Gracias porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias porque tu amor, porque tu fuerza, porque tu gracia nos acompaña. Gracias, papito, porque en ti estamos seguros. Gracias, papito, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias, papá, porque sé que cada pensamiento que tengo debe ser llevado a tu palabra, que cada decisión que estoy por tomar, Señor, debo mirar en tu palabra, Padre bendito, para ser dirigida por ti. Hoy clamamos a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros,
para que tu Espíritu Santo nos ayude, para que tu Espíritu Santo nos permita comprender cada día más de ti, Señor, y de tu palabra. Glorifícate en nosotros, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor, y ayúdanos a ser verdaderamente tus discípulos, Señor, a vivir, Padre bendito, confiados, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú sigues siendo fiel, de que tú no has cambiado y tú no te has arrepentido de cada promesa que nos has entregado. Nos abandonamos en ti, en tu presencia, Señor, y te pedimos que esta semana, Señor, que algunos tendremos espacios, Padre bendito, para reflexionar en el sacrificio que tu Hijo hizo en nuestras vidas. No sea una semana, sino que sea un continuo en nuestras vidas, Señor. Que permanezcamos siempre en ti, en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nos abandonamos en ti. Amén y amén.